fundas. Al día siguiente, las clases pasaron más lentas de lo habitual. Especialmente gramática, pues el profesor se atascó en los tiempos verbales a causa de las preguntas de los alumnos, que no lograban entenderlos. Al final, derrotado, anunció que elaboraría una tabla con todos los tiempos y que la expondría durante la próxima clase, pasando al siguiente tema con resignación. Ralobet, que resultó estar en el mismo grupo que Alex y Dubar, se sentó con ellos y amenizó la hora y media de geometría con comentarios hilarantes sobre lo que decía el sufrido profesor Arista. Incluso hubo momentos en los que Alex temió que se diese cuenta de las carcajadas que apenas lograban ocultar. Celasia se unió a ellos en clase de naturaleza. Terminadas todas las clases de la mañana, cuando caminaban por el pasillo rojo del scriptorium charlando animadamente en dirección al comedor, se dieron de bruces con otros chicos. Eran Pictor y dos aprendices más, y les estaban bloqueando el paso intencionadamente. Discúlpate, servidor, espetó Pictor con desprecio. Los otros dos se mantenían muy serios, con los brazos cruzados y apoyando a su compinche. Alex tensó la mandíbula inconscientemente, mirando a Pictor y a sus dos lacayos, evaluando los riesgos. No tenía ninguna intención de pelearse, pero agradeció que Ralobet y Dubar no se hubiesen movido de su lado, porque si de algo estaba seguro era de que no iba a pedir perdón por algo de lo que no era culpable. Ni hablar, repuso Alex duramente. Pictor arqueó las cejas y exclamó con evidente violencia. No consiento que un servidor me hable así. Estaban obstruyendo el paso y la gente se amontonaba en ambas direcciones, pero a Pictor eso no parecía importarle. Alex servía de rabia. Iba a responderle cuando Ralobet se adelantó. ¿Por qué no vuelves de la cueva de donde saliste y nos dejas en paz?, dijo, haciendo un gesto de desdén hacia el grupo de Pictor. Alex lamentó las palabras de su amigo. Por lo que había visto, Pictor era un bravucón que se ofendía con facilidad, además de haberle cogido bastante inquina personal, y lo que pretendía era salir de allí sin tener que hacerlo por las bravas. A su alrededor la gente comenzaba a quejarse y a empujar. Será mejor que le calles, advirtió Pictor, mirando directamente a Alex, o también tendré que darle una paliza. Mordiéndose la lengua para no insultarlo, Alex tiró de Ralobet y de Dubar evitando a Pictor y los suyos, pero a medio camino este le detuvo con una mano en su pecho. Eso habría sido suficiente para que perdiese la paciencia, pero, justo entonces, distinguió entre la multitud a Laudía mirando las escenas con preocupación, y a unos pasos más atrás y también atascado, a Ludor, que los observaba detenidamente y que le dedicó una mirada de desapego, como si no le importase lo más mínimo cómo acabase todo. Por lo tanto, lo único que hizo fue retirar la mano de Pictor y salir de allí apartando por el camino a uno de sus dos seguidores. Escápate, pero sigues teniendo que disculparte, servidor, gritó Pictor cuando ya se estaban alejando. Y por Dalva que lo harás. Ya liberados de la aglomeración, Dubar explicó a Ralobet el duelo de magia que Alex y Pictor habían tenido hacía unos días. Menudo fanfarrón, exclamó indignado. Ese lo que necesita es una buena paliza. ¿Verdad, Alex? De buena gana le habría arrojado por la ventana, repuso este, todavía con la tensión reflejada en la cara. ¿Y esa manía que le ha entrado de llamarte servidor?, añadió Ralobet. Como si él fuese de alta cuna, jurando por su casa y demás tonterías. Vamos a la biblioteca y olvidémonos de él, dijo Alex. Eso, pero luego vayamos al comedor, añadió Dubar. Tengo que comer bien antes del entrenamiento. Claro, comentó Ralobet, no vayamos a decepcionar a Egas cuando nos haga vomitar. Al recordar el entrenamiento de aquella tarde a Alex le vino a la mente la idea de dar a Pictor una lección, pero prefirió olvidarlo y ocupar la mente con otras cosas. Salieron de la biblioteca con un pesado manual de gramática clásica que le tocó llevar a él después de que Cornelius, el escritor encargado de la biblioteca, los advirtiera tan severamente sobre su cuidado que ni Dubar ni Ralobet se atreviesen a cogerlo de la mano del ancho librero. A pesar de que el enfado todavía le duraba, Alex se maravilló con la cantidad de volúmenes y rollos de pergamino que había allí, guardados con sumo esmero. Se dijo a sí mismo que tenía que visitar ese lugar cuando estuviese más tranquilo. Después de comer caldo de ternera y pastel de pescado, con ración doble para Ralobet, dejaron las bolsas en los dormitorios y salieron del castillo. En previsión del esfuerzo que tendrían que realizar se habían puesto ropas más ligeras. Camisas de manga corta y de un tejido liviano que no les estorbaban al correr y calzas de una tela más resistente y menos gruesa. Todo ello por cortesía de la sastrería de Elimbar. Egas repitió la misma rutina que la primera vez, aunque únicamente con espadas de madera en lugar de toda la panoplia de armas.
Eran de estilo antiguo, de hoja ancha, con la guarda y el pomo de tamaño similar, y algo más largas que el brazo de Alex. Imitaban a las que llevaban los asistentes del capitán en sus cinturones, pero de una forma mucho más tosca. En cualquier caso, servían a sus propósitos. Los colocaron por parejas y volvieron a hacerlos combatir, pero esta vez Egas y sus hombres se dedicaron a corregir y dar consejos, ayudando sobre todo a los que tenían más problemas. Alex empezaba a disfrutar de estas sesiones. El pobre Duarte no era rival para él, puesto que le faltaba confianza para arriesgarse a atacar, pero Ralovez sí que demostró agallas, y entre los dos casi hicieron astillas sus espadas. No, así no. Bramó Egas, tras ver uno de los mandobles que se asestaban entre ellos. Vais a destrozarlas. Se la arrebató a Ralovez y fue enseñándoles mientras hablaba. Los golpes se detienen con la hoja en plano, así. Y no con el filo, que parecéis bárbaros. Si algún día tenéis que elegir entre parar un golpe con vuestra cabeza o con el filo, hacedlo con el filo, pero lo mellaréis y os quedaréis sin espada, tenedlo en cuenta. Los turnos de combate eran más largos, por lo que Alex y Ralovez pudieron seguir hasta cansarse. Alex notó que su amigo se movía con energía, a pesar de lo cual no le costaba anticipar sus movimientos y evitarlos. Más de una vez logró tocarlo con la espada sin que el otro pudiese hacer nada por evitarlo. Esto es humillante, exclamó, haciéndose el ofendido. Por más que redoblaba el ataque no conseguía superar a Alex. Tras el tercer turno hubieron de dispersarse, pues ya no podían seguir luchando entre sí. Alex buscaba alrededor a alguien más o menos de su nivel para poder combatir a gusto cuando, de repente, vio a Víctor a lo lejos. Miró su espada, llena de pequeñas marcas de los golpes recibidos, y pensó que si se enfrentaban, Víctor no podría usar la magia y perdería toda la ventaja. Podría hacerle tragar todos los insultos, las amenazas y esa odiosa arrogancia suya. Estuvo allí, quieto, mirándolo sin que él se percatase de nada, hasta que una chica se acercó a él y le ofreció combatir. Era Laudía. Al fin y al cabo, pensó, no merece la pena perder el tiempo con idiotas. Correspondió a la sonrisa de la joven y la invitó a tomar posición frente a él. Estuvieron practicando golpes suaves para medirse mutuamente, hasta que Laudía lanzó de pronto varios rápidos y efectivos, aunque sin lograr sobrepasar a Alex, que se defendía bien sin moverse del sitio. Antes de que Laudía recuperase su posición, Alex ya había comenzado su ataque, con varios golpes amplios pero no excesivamente fuertes que obligaron a la joven a esforzarse para detenerlos. Estuvieron así, atacándose por turnos, hasta casi el final. Un minuto antes de que Egas silbase, Laudía a punto estuvo de alcanzarlo gracias a una serie de ataques que lo pillaron por sorpresa. Por muy poco, comentó Alex, tratando de contener la respiración. Había visto un hueco en la última estocada, pero no había querido aprovecharlo sin saber si podría controlar la fuerza del golpe. Lo haces muy bien. Tú también. No he podido alcanzarte a pesar de todo, respondió Laudía, casi sin aliento y retirándose un mechón que se le había quedado pegado en la frente por el sudor. Y no me digas que no has sido blando conmigo. Justo entonces sonó el silbido del capitán. Ha estado bien, comentó Alex, sintiéndose torpe de repente. Tenemos que repetirlo, respondió Laudía, sin que Alex supiese si lo decía realmente en serio. ¿Quieres la revancha? Bromeó él. Cuando quieras. Te tomo la palabra. Concluyó la muchacha mientras se alejaba sin terminar de darle la espalda. Su siguiente contrincante fue Canos, que resultó estar por allí cerca. Tenía la espada mellada en 2 puntos. ¿Ves? Son demasiado blandas, deberían darme una de verdad, dijo mientras se la mostraba. Lo que faltaba. Exclamó Alex. Que te diesen una de metal. Entonces sí que ni me acerco. No tengas miedo, respondió con una ancha sonrisa, mostrándole sus 2 poderosos brazos mientras hacía girar la espada como si fuese de papel, que no te haré mucho daño. Ya estaban listos para empezar, esperando a que los rezagados terminasen de elegir pareja, cuando Ralovez soltó una exclamación a la derecha de Alex para llamar su atención. Al volverse hacia él, lo vio señalando a su oponente, Víctor, con cara de satisfacción y un aire cómplice. Víctor no dejaba de mirar a Ralovez con una extraña mueca, ignorando todos los gestos que hacía hacia sus 2 amigos. Alex tuvo un mal presentimiento y trató de advertir a Ralovez para que tuviese cuidado, pero no pareció entenderlo. ¿Qué ocurre? Preguntó entonces Canos. Espero que nada, murmuró Alex preocupado, antes de centrarse en su formidable oponente. El combate ya había comenzado. Un alarido estremecedor paralizó súbitamente a todos los asistentes.
Alex buscó de inmediato su procedencia y vio como un joven se desplomaba a varias varas de distancia. Solo los asistentes de Egas se acercaban, pero con paso tranquilo, y el chico seguía tendido sin moverse. Vio a su oponente, que no se acercaba a ayudarlo, y se temió lo peor. Echó a correr hacia ellos y llegó el primero hasta Ralovet, que yacía boca abajo en la hierba. «¡Mierda y Ralovet!», exclamó, zarandeándolo. Pero el muchacho tan solo gimió de dolor y soltó un profundo lamento. Alex dejó su arma en el suelo y trató de darle la vuelta con cuidado. «¿Qué has hecho, desgraciado?», increpó, volviéndose a Víctor, que seguía de pie, observando la escena impasible. «Fue un mal golpe, nada más», se excusó, sin parecer arrepentido en absoluto. En ese momento llegó uno de los asistentes y se puso a examinar a Ralovet. Comprobó la herida, que no se veía bien a causa del cabello y, cuando Egas llegó a su altura, sentenció: «No parece grave. Fue un golpe fuerte, pero nada de lo que preocuparse». Egas evaluó la situación un momento, mirando alternativamente a Ralovet y a un Víctor, ahora sí, aparentemente arrepentido. «Llévale a su catre para que descanse», le ordenó a su ayudante. «Los demás a lo vuestro, que no aguantáis nada». Con una espada de verdad ahora mismo sus sesos estarían desparramados por el suelo. Con la ayuda de Alex el asistente levantó a Ralovet, que ya se había recuperado un poco y podía sostenerse solo. Dudaba si acompañarlos o no, pero, al ver que Cerasia se acercaba corriendo, los dejó con ella. «Eres un miserable», espetó a Víctor, en cuanto Egas estuvo lo suficientemente lejos. «Tu amigo era un bocazas», respondió desafiante, y se llevó lo que merecía. «Así la próxima vez aprenderá a tratarme con más respeto». Las sienes de Alex le ardían de rabia. Pensó que, de haber combatido antes con él, Ralovet no habría acabado así. Justo en ese momento, Egas volvió a silbar. «Me pregunto si tienes lo que hay que tener», le desafió Víctor. Por toda respuesta, Alex empuñó su espada y se situó frente a él, haciendo molinetes y concentrándose sin dejar de mirarlo. Si permitía que su enfado lo cegase, acabaría cometiendo un error. En cuanto sonó la señal, los dos se lanzaron como fieras a por el otro, intercambiando furiosos golpes que buscaban acertar directamente en blando. En los primeros compases estaban igualados, manteniendo una distancia muy corta y arriesgándose con cada mandoble. No había tiempo ni para hablar ni para bravuconadas inútiles. Cada uno estaba centrado en derrotar al contrario, jugando a mantener el nivel hasta que alguno cometiese un error. Alex, agotado por el ingente esfuerzo, cedió 1 o 2 pasos, tratando de encontrar un ligero respiro. Víctor interpretó eso como una debilidad y redobló su ataque. Las estocadas eran tan fuertes que resonaban por encima de los golpes de las otras parejas. De vez en cuando, algunas astillas saltaban con la violencia del choque. No era un duelo de expertos, pero sí uno muy equilibrado. Tan solo el hecho de que Alex retrocediese un poco a cada rato marcaba alguna diferencia. Por eso trató de desequilibrar la balanza antes de perder la fuerza que le quedaba. Amagó con retroceder de nuevo y, cuando Víctor fue tras él, recuperó la posición rompiendo la guardia de su oponente y pillándolo desprevenido. Había logrado colocar su espada directamente frente a la cara de Víctor, pero este, reaccionando con rapidez, asestó un puñetazo a Alex en el mentón con la mano libre, obligándolo a retroceder, trastabillando. Con un resoplido de triunfo, Víctor acometió con su arma preparada, dispuesto a rematar a Alex, que había perdido la posición, la inercia y los nervios. Viendo que no tenía nada que perder, se olvidó de la espada y aferró con desesperación el brazo derecho de Víctor, aquel que sujetaba la espada, con tan buena suerte que, cogiéndolo por la muñeca, logró arrastrarlo en su caída. Rodaron un par de varas sin saber quién dominaba, hasta que acabaron los dos aferrando firmemente una sola espada, la de Víctor, con Alex precariamente subido encima de él. Tan metidos estaban en la pelea que no escucharon el silbido final ni notaron que todos los de alrededor los observaban desde hacía tiempo sin preocuparse de sus propios duelos. Fueron necesarios 2 asistentes para separarlos y, cuando llegó el capitán, les cayó una severa reprimenda. «No sé qué os habéis creído, pero cuando yo digo que se para, os paráis». Gritaba tan desaforadamente que la cara se le volvió roja. «Caterva de rufianes. Si tantas ganas tenéis de despellejaros, avisadme a mí, que encantado os desuello con mi propia espada». Ellos aguantaban la tempestad sin decir nada, tratando de recobrar el aliento, mientras Egas seguía adornándoles con otros calificativos semejantes. Alex no se atrevió a mirar a Víctor hasta que el capitán dio por finalizada la reprimenda y se marchó, llevándose consigo las destrozadas espadas.
Víctor estaba furioso, pues no había logrado nada más que demostrar que no era capaz de vencerlo. En cambio, Alex había logrado plantarle cara e incluso llevarlas de ganar al final de la pelea, y estaba seguro de que aquello era lo que más le dolía. La próxima vez no habrá nadie para separarnos, lo amenazó el otro, dedicándole una mirada de odio. Si vuelves a hacer daño a alguno de mis amigos, la próxima vez será la última, respondió Alex en el mismo tono. Al terminar los entrenamientos, Egas les hizo pasar frente a varias mesas que habían dispuesto en fila, con docenas de espadas de verdad cada una. Sus hombres las iban entregando a cada aprendiz según se iba acercando, mientras el capitán vociferaba sin pausa. Estas espadas son solo para aquellos que no tengan ya una. Se pueden llevar encima en cualquier momento, salvo en presencia del señor, pero mucho ojo con desenvainarlas sin una buena razón. Solo los hombres del maestre Galobrián decidimos que es una buena razón y la mayoría acabó tomando la espada que les ofrecían, pues muy pocos eran los que ya contaban con una. Cuando le dieron a Alex la suya, la sopesó con calma. Pesaba muy poco, pero parecía muy resistente y estaba bien afilada. La cruceta era mayor que las de los guardias y la empuñadura era sencilla, de una pieza de madera grabada sin adornos, pero inspiraba solidez y firmeza. Se colgó la funda de cuero al cinturón y comprobó cómo se adaptaba a caminar con ella. Ralovet también recibió la suya, pues no había necesitado más que tumbarse tranquilamente a descansar para recuperarse. Cerasia ya me ha contado lo que ha pasado, dijo, cuando estuvieron todos reunidos de nuevo en la fortaleza. Habría pagado por verlo. Yo pagaría por verlo otra vez, replicó Dubart. En ese momento, Alex se fijó en que, delante de él, caminaba Ludor, inconfundible con su capa y su cabello oscuro. Y a su lado estaba Laudia, conversando animadamente con él. ¿Qué opinas, Alex?, inquirió Ralovet, haciéndole volver de nuevo. ¿El qué? Perdonad, no estaba escuchando, se disculpó. Dubart proponía que nos enseñases a defendernos con la espada, aclaró Cerasia. ¿Quién, yo?, repuso Alex asombrado. Es perfecto, Alex, añadió Dubart, entusiasmado. Después de clase podemos pedir algunas espadas de madera y practicar, ¿qué falta nos hace, sobre todo a mí? Y tú puedes ayudarnos. Mal no nos hará, caviló Alex en voz alta, y luego añadió. Aunque de poca ayuda os puedo ser, la verdad. Cualquiera que haya recibido clases de esgrima pelea mejor que yo. Hay muy pocos que las hayan recibido, repuso Cerasia. Y tú peleas mejor que cualquiera de nosotros, con diferencia, luego añadió, a modo de súplica. Nos harías un gran favor, así no acabaremos como Ralovet, con un chichón más grande que un puño. Se quejó él, pero enseguida se llevó la mano a la cabeza, dolorido. Entonces está decidido, ¿no?, insistió Cerasia con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, claro, confirmó Alex, pero al hablar recordó que, entonces, no tendría tiempo para charlar con Argant, como era su costumbre. ¿Os importa que se una un amigo? Trabaja en los cobertizos. ¿Es tan bestia como Víctor?, preguntó Ralovet, todavía sujetándose la cabeza. Para nada, repuso Alex con una sonrisa. Entonces por mí, perfecto. Genial, exclamó. Voy a avisarle, ¿vais preparando todo? Así se desvió hacia las cuadras, mientras el resto conseguía las espadas y buscaba un sitio adecuado. Alex marchó con rapidez, ansioso por contarle todo a Argant, aunque sin poder evitar darle vueltas a la imagen de Laudia y Ludor paseando juntos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Argant desconfiadamente. Se le notaba nervioso. Mira que no me importa quedarme en el cobertizo. Tonterías, repuso Alex. Además, si algún día tienes problemas te vendrá muy bien. Estaban en el patio auxiliar, una superficie más pequeña y sin empedrar, cercana al patio de armas pero ya dentro del recinto. Allí era donde la guardia hacía sus presentaciones, y allí habían decidido practicar antes de cenar. Enseguida aparecieron los demás, con varias espadas de madera de las que habían utilizado durante el entrenamiento de aquella tarde. Chicos, este es Argant, le presentó, y luego hizo lo mismo con los otros. ¿Os parece que empecemos ya? Un momento, pidió Ralovet, que se dirigió a Argant y le preguntó muy seriamente. ¿Sabes manejar una espada? Argant respondió dudando. Creo que no. Entonces estupendo. Estamos empatados, dijo Ralovet, tendiéndole una de madera. Vamos al lío, que ya tengo hambre. Al principio no supieron muy bien qué hacer, sobre todo teniendo en cuenta que eran 5 y uno se quedaba descolgado, hasta que a Alex se le ocurrió un ejercicio. Tenéis que defenderos de 2 de nosotros, explicó. Nos iremos turnando y uno de nosotros se enfrentará a 2 a la vez. Pero así no es justo, dijo Dubart.
El que esté solo lo pasará muy mal. Sí, y cuando os enfrentéis solo a uno en los entrenamientos os parecerá fácil, apuntó Alex. Estuvieron practicando hasta bien entrada la noche, entre risas y bromas y sin que ninguno se acordase más de la cena. Al día siguiente volvieron a la clase de historia del profesor Balban. En mitad de la explicación les recomendó leer un libro de la biblioteca. Cuando yo estaba estudiando, decía, con el entusiasmo propio que le imprimía a cada palabra, la diferencia la marcó ese libro. El leerlo significó un antes y un después. Es claro, directo y lleno de detalles, y me abrió un mundo nuevo. Recordadlo, Historia Natural, de Plenio Major. En la biblioteca hay 3 ejemplares, así que aprovechadlos bien. Laudía había levantado la mano y esperaba pacientemente a que le diese la palabra. Sí, Laudía. ¿Ese libro incluye el período de los primeros ataques de los Karnaks? Preguntó. Es la narración más vívida y trágica que encontraréis de esa época. Tened en cuenta que Plenio nació solo 23 años después del inicio de la llamada Noche Oscura. El gran imperio estaba en plena desintegración y su familia hubo de refugiarse tras las murallas de Mopina. Sus descripciones también nos sirven para comprobar lo poco o nada que han cambiado los Karnaks en 12 siglos. Él fue el primero en denominarlos así. Los que tienen carne, significa. Nadie ha logrado explicar satisfactoriamente el porqué de este nombre. Si bien es cierto que los antiguos sabían muchas cosas que nosotros desconocemos y que se perdieron durante el desastre. Alex escuchaba con atención, pero Duvard y Cerasia, pensando que Balban no se daría cuenta, llevaban un buen rato hablando entre ellos de la clase anterior. El profesor Lucio, de naturaleza, les había estado describiendo las diferencias entre los reptiles y la anfisbena, uno de los Karnaks más peligrosos, pero Duvard lo mezclaba todo sin remedio y Cerasia trataba de ayudarlo. Finalmente el escritor pareció escucharlos, porque se dirigió casualmente hacia ellos y les hizo una pregunta directa, sin dejar de observarlos con severidad. ¿Alguno de vosotros podría compartir su opinión con el resto de la clase? Duvard se encogió en su asiento, Cerasia bajó los ojos, roja como un tomate, y Ralovet hizo como que la pregunta no iba con él, a pesar de que era el que estaba más cerca de Balban. ¿Qué ocurrió? Preguntó súbitamente Alex, que estaba al lado de Ralovet y parecía realmente interesado en las explicaciones del profesor. ¿A qué te refieres? Inquirió Balban. ¿Qué ocurrió 23 años antes de nacer Plenio? Se explicó. ¿Por qué todos los Karnaks decidieron, de repente, atacar a la vez en todas partes? Algo extraordinario tuvo que pasar y digo yo, añadió, ante el silencio en el que estaba sumida la clase. ¿Cómo te llamas? Preguntó Balban, examinándolo cuidadosamente. Alex de Roy, profesor. Balban dejó escapar media sonrisa y volvió a dirigirse a todo el aula. La cuestión que nos ha planteado Alex es una de las más debatidas a lo largo de todos los siglos. ¿Qué ocurrió para que todas las criaturas y... de buena nos hemos librado? Susurró Cerasia, soltando un suave silbido. Menos mal que Alex estuvo atento, añadió Ralovet. El caso es que me resulta interesante, repuso Alex, sin dejar de atender a Balban. Después de explicármelo de naturaleza, alguien tendrá que hacerlo con historia, comentó Duvard, inclinándose para no ser oído. Alguien nos lo tendrá que explicar, le corrigió Cerasia. Eso. Corroboró Ralovet. Alex les echó una rápida mirada de reproche e indignación, pero finalmente suspiró, resignado, y asintió varias veces. Al terminar con Balban se apresuraron a comer rápidamente para poder llegar a tiempo a la lección de orología, que todos esperaban con expectación y entusiasmo. 3 minutos antes de la hora ya estaban los 11 aguardando a su maestra. Cuando llegó los condujo hacia el norte sin dar explicaciones, dejando atrás el scriptorium y saliendo del valle de Elimbar. ¿Hacia dónde nos dirigimos, maestra? Preguntó Canos algo inquieto, mirando alrededor constantemente. No muy lejos, respondió ella, sin volverse. No os separéis demasiado. Continuaron descendiendo por espacio de media hora, con todos preguntándose hacia dónde los conducía. Orología no seguía ningún sendero visible, pero no pareció titubear en ningún momento, llevándoles por la espesura y descendiendo por una cuenca bastante abrupta. ¿Crees que aquí estamos seguros? Preguntó Duvard a Alex cuando llegó a su altura. No sabría decirte, respondió el muchacho, también inquieto. Daba la impresión de que, al estar fuera de Vaca Muerta, podía pasar cualquier cosa. En ese momento le vino a la memoria lo que Sargas le había enseñado de las montañas y las buscó instintivamente con la mirada, pero los árboles le impedían ver nada más aparte del cielo inmaculado. Luego notó el peso de su espada en el cinto y se tranquilizó un tanto.
Los lobos que le atacaron aquella difícil noche no habrían sido tan insistentes de haber tenido su espada entonces. No hay nada que temer, dijo Canos, que les había estado escuchando desde delante. Estando con orología nada puede hacernos daño, ni siquiera esas criaturas mágicas, o Carnax, o como se llamen. Pero Alex no podía estar tan seguro después de lo que había aprendido en clase de historia. Cuando llegaron a una zona de árboles mucho más dispersos, llena de saltos y cortes en el terreno, orología los condujo al abrigo de una pared terrosa y horagada por alguna que otra raíz y los hizo colocarse en semicírculo frente a ella, mirando hacia su maestra, que se detuvo delante de un enorme tocón derribado hacía tiempo. Este lugar fue el escenario de una gran batalla hace ya muchos siglos, anunció. 1 milenio después de la Noche Oscura y 2 siglos desde la fundación de Elimbar, las 5 hermandades de magos, junto con muchos otros que se les unieron, hicieron frente aquí mismo a un poderoso ejército de Carnax que se habían congregado con la intención de encontrar y destruir la fortaleza, que para ellos resultaba tan peligrosa. 10 horas estuvieron luchando los magos, con terribles penurias y sufrimientos, soportando la muerte de muchísimos aliados, pero victoriosos al fin. Desde muy lejos habían venido Carnax de toda clase y condición. Desde las anfisbenas, serpientes gigantes con 2 cabezas, hasta el terrible Hydrus. Corrigans, mantícoras, arpías y los terribles gigantes, los Nephilim. ¿Sabéis lo que mide un Nephilim? Ninguno respondió. Podían alcanzar 43 varas, lo suficiente como para encaramarse de un salto a lo alto de las almenas de Elimbar. Alex y los demás escuchaban atentamente las palabras de su maestra, tratando de imaginar a tan terribles criaturas. Su jefe, el gigante Orca Hanu, los había mantenido ocultos en la retaguardia hasta el mediodía. Y, cuando los magos pensaron que habían vencido, salieron de sus escondites con tremendos aullidos, comenzando entonces la parte más dura de la batalla. Para ilustrar lo que decía, señaló a la pared de tierra que tenían detrás. ¿Veis ese terraplén? ¿Sabéis cómo se formó? Todos los aprendices se volvieron hacia ella, pero Alex no vio nada fuera de lo normal. ¿Con un desprendimiento? Aventuró uno de ellos. Con un martillo, dijo orología. De un solo golpe, un martillo Nephilim arrancó parte de la colina con tal brutalidad que, como veis, el corte permanece casi recto. Si os fijáis bien, todo el valle está lleno de restos de este tipo. Efectivamente, así era. Antes no se habían dado cuenta de ello, pero ahora podían ver con claridad que las irregularidades más pronunciadas eran cortes y hundimientos del terreno, lugares donde la vegetación había vuelto a crecer, pero que seguían allí, como testimonio de un horror muy lejano. Alex trató de imaginarse lo que habría sentido de haber estado presente. Los gritos, la excitación del combate, el enorme tamaño de los gigantes y sus temibles martillos, y no imaginaba de qué manera un hombre, incluso un mago, podría hacerlos frente, y no se extrañó por la caída del antiguo imperio. Ante tales enemigos el milagro era que el mundo de los hombres no hubiese sucumbido por completo. Orología seguía hablando, pero Alex ya no prestaba demasiada atención. El río que corría en el fondo del valle resonaba con serenidad, y la naturaleza había tapado, tras mucho tiempo, los ecos de la batalla, pese a lo cual no podía apartar una persistente sensación de intranquilidad. Algo al otro lado del valle llamó su atención. Era un monolito de piedra colocado sobre un pedestal en un promontorio rocoso levantado sobre el río. El monumento debía de ser tan grande como una persona, alto y recto, pero a aquella distancia no podía verlo con claridad. Un movimiento furtivo cerca del monolito atrajo su atención. Fijándose con más atención, descubrió a un hombre que caminaba con paso rápido hacia el monumento, vestido de pies a cabeza con una extraña túnica color marrón claro y cubierto con una gran capucha. Se colocó frente al monolito y lo tocó con la mano extendida, como estudiándolo. De repente, torció la cabeza hacia el grupo de aprendices y se escondió de un salto tras unas rocas. Alex valoró la distancia. Si él podía verlo, aquel extraño también los había visto a ellos, sin duda. Pensó en decírselo a orología, pero el encapuchado ya no estaba y tampoco quería poner de manifiesto que se había despistado. Le restó importancia al asunto y centró su atención en su maestra. Y por eso se erigió ese monolito que veis allí, a lo lejos, justo en el lugar donde cayó Orca Hanu. Después de aquello, los restantes Nephilim huyeron, dando por terminada la batalla. Orología se subió al tronco caído con sorprendente agilidad y continuó hablando. Si un mago fue capaz de matar al Nephilim más peligroso de todos, ¿qué no podríamos hacer con un ser humano normal? El poder que escondéis en vuestro interior es superior a cualquier otra cosa que hayáis podido contemplar jamás.
Sin previo aviso, Orología comenzó a ascender lentamente en el aire, con sus ropas agitadas por la suave brisa y el pelo saltando en 1000 direcciones. Tenéis que comprender lo peligroso que es y la responsabilidad que conlleva. Tras decir esto alzó las manos, haciendo que un portentoso viento azotase súbitamente la ladera donde se encontraban sus aprendices. Protegiéndose del cortante vendaval, escucharon a lo lejos un lejano ruido, como de tormenta, que se incrementó hasta que vieron con asombro como el agua del riachuelo del fondo del valle ascendía en cascada hacia Orología, como si de una gigantesca culebra se tratase. Su maestra continuaba alejándose de ellos conforme ascendía. El agua pronto le alcanzó y comenzó a girar en torno a ella, formando una esfera a base de hiladas que fluían con pasmosa rapidez. Los jóvenes magos más cercanos al tronco soltaron una exclamación cuando este crujió, fue arrancado de la tierra y atraído hacia Orología a gran velocidad. El tronco giraba rápidamente sobre sí mismo a medida que se elevaba en dirección a la maestra, apenas visible por la distancia y el agua que la envolvía. El inmenso tocón parecía haber sido lanzado por una enorme catapulta. Sin embargo, poco antes de llegar hasta Orología, el flujo de agua varió su trayectoria, lanzándose contra él y reventándolo en 1000 pedazos con un estruendo que resonó en todo el valle. Pero los trozos no cayeron al suelo, sino que siguieron flotando en una pequeña nube. Enseguida comenzaron a arder, convirtiéndose en chisporroteantes teas que oscilaban hipnóticamente. Ascendieron hasta situarse justo encima de la maestra, a casi media legua. Nadie se sorprendió cuando los trozos se precipitaron con inusitada fuerza hacia ella, adquiriendo diferentes trayectorias y tratando de esquivar los chorros que salían de la burbuja de agua que envolvía a la maestra, protegiéndola. Cuando ya no quedaba ningún pedazo ardiente que amenazase a la mujer, la maestra dejó caer el agua, que volvió como una gran tromba al suelo, y planeó hasta posarse junto al hueco vacío donde había estado el tronco, atusándose tranquilamente la melena. Sin darse cuenta, Alex y los demás habían retrocedido hasta la pared y se habían pegado a ella, buscando la poca protección que ofrecía. ¿Qué creéis que pasaría si alguno de vosotros hace arder a un compañero? Preguntó la mujer, adquiriendo un tono desusadamente serio. ¿O si lo hace precipitarse desde mucha altura? Ninguno de mis aprendices ha matado a alguien en todos los años que llevo como maestra, y espero que siga siendo así. No quiero accidentes ni excusas. Sed cuidadosos y precavidos o lo lamentaréis. Y ahora, quitaos esas caras de corderitos y seguidme. Tenemos que llegar a Vaca Muerta para comenzar la lección de hoy. Y se puso a andar de vuelta a Elimbar sin comprobar si alguno de sus aprendices la seguía. Cuando regresaron se pusieron a practicar con unas piedras, lanzándolas, rompiéndolas y tratando de usarlas para golpear las de los demás. Se lo pasaron tan bien que se lamentaron cuando Orología les mandó terminar. ¿Vamos a cenar?, propuso Canos. Esperadme, pidió Cerasia, llena de barro, tengo que cambiarme de ropa antes de que se seque del todo. Había perdido la concentración y su piedra había caído en un charco de lodo, salpicándola de los pies a la cabeza. Entonces aprovecho yo también para pasar por la biblioteca, dijo Alex, antes de echar a correr hacia el scriptorium. Había recordado el libro que les recomendó Balban y quería cogerlo antes de quedarse sin ejemplares. Llegó justo cuando el sol amenazaba con ocultarse tras el horizonte. Ya en la biblioteca, Cornelius le indicó amablemente dónde se encontraba. Está en el tercer pasillo, cuarta estantería. Cerca de la columna, pero solo queda uno, le advirtió. Se adentró por el corredor principal, admirando las hiladas de pergaminos acumulados con exquisito orden, todos enrollados y apilados en estanterías romboidales. Enseguida llegó a la sección de los libros y buscó el tercer pasillo. Una vez allí comprobó que, aun con el resto de indicaciones, le sería muy complicado hallarlo. No parecía haber orden alguno, y los cantos de Aurelio Clemente estaban junto al cuarto volumen del Manual de las Formas y Cuidados de una plantación de cebada, por lo que decidió repasarlos todos para no saltárselo. Afortunadamente el corredor estaba prácticamente desierto y sabía que la puerta interior del scriptorium no cerraba hasta un par de horas después del atardecer. Deslizaba los dedos rápidamente por el lomo de los libros, con la cabeza torcida y atento únicamente al título que buscaba. Iba rápido, por lo que no vio al joven que estaba a su lado hasta que chocó con él. «Oh. Lo siento», exclamó. Acababa de encontrar el libro, pero al alzar la vista vio que se había chocado con Ludor. «Ten más cuidado», repuso él. El recién llegado se irguió de nuevo, recuperando su porte altivo y reservado. Tras un breve silencio, añadió sin variar ni un ápice el tono de su voz. «Deberías disculparte». Alex lo miró detenidamente durante un momento, confuso y receloso.
Acabo de hacerlo, replicó. Has dicho que lo sientes, repuso Ludor. Yo también lo he sentido, y sin embargo no tengo la culpa. Alex frunció el ceño, cabreado. Aunque consciente de que tenía razón. Perdona, espetó, tratando de controlarse. Por mi parte está todo olvidado, respondió Ludor, no sin altivez. Y, sin darle tiempo a reaccionar, añadió. Cosa que espero que hagas con la UDI si es que eres inteligente. ¿Qué? Dijo Alex. Había sonado a grave advertencia. No suelo repetirme, musitó Ludor con frialdad y sin cambiar de expresión. No tengo la menor intención de alejarme de ella, replicó secamente Alex. No veo razones para ello. A pesar de lo cual hay muchas, entre las cuales me permito recordarte que no estás a la altura de la UDI en ningún sentido. Seguro que te sentirás más cómodo entre los tuyos. ¿Desde cuándo es asunto tuyo con quién vaya la UDI? Inquirió Alex, con sorna. Tú mantente alejado de ella, le advirtió el joven, levantando la frente. ¿O si no? Le desafió Alex. Asumirás las consecuencias, dijo Ludor, atisbando una sutil mueca. Confío en el buen gusto y juicio de la UDI, pero podrías ahorrarte la humillación. ¿Y qué te hace estar tan seguro? Ninguno de los dos se había movido ni un ápice desde que chocaron. Ludor alargó la mano hacia la librería y cogió un volumen por encima del hombro de Alex. Que algunos nacimos para ganar, respondió, y otros para perder. Dicho lo cual se marchó con paso enérgico, haciendo ondear su capa por encima del sonido de sus resueltos pasos. Alex apretó los dientes y reprimió una exclamación. Tras tragarse un par de contestaciones que se le ocurrieron demasiado tarde, fue a buscar historia natural para marcharse, pero, para su sorpresa, el lugar donde lo había visto antes estaba vacío.